Bienvenidos a una nueva aventura del Chess Team. Yo soy ese. Y yo soy Chilu. Estuvimos 5 años viajando en un motorhome, recorriendo Sudamérica para luego rifarlo y comprarnos un barco. Pero decidimos pausar ese proyecto para venirnos a Alaska con amigos. Así que... ¿Quieren saber esta aventura? Para ver cómo llegamos hasta acá y todo lo que se viene, porque va a ser espectacular. Así como lo ven, estamos emprendiendo una nueva aventura para el Chess Team y para varios amigos más, porque somos varios los que nos vamos a esta aventura. Vamos con Ula Easy, Crónicas de una Van, que por ahí se la conocen de los videos de los chicos. Bueno, nos vamos con Cari Santi, Hakuna Matata. Nos vamos con Damo, la combi, viajando con Damo en sus redes sociales, así que también nos pueden buscar. Y los chicos de la ruta se nos quedan acá, se quedan descansando un poco de nosotros, cuidando a los gatos, disfrutando de este lugar tan lindo. Así que nada, gente, acompáñenos porque va a estar bueno. Estamos en la marina, caminando por un muelle porque esta aventura empieza por mar, así que empieza muy bien. Estamos para salir, llegamos un poquito tarde porque Ezequiel y Izzy se fueron a comprar café y nos estaban puteando un poco acá, no tienen mucha paciencia. Acá la gente es muy puntual, nosotros somos muy argentinos, así que es un problema. Argentinos e italianos, porque damos italiano y españoles, así que creo que las peores nacionalidades en cuanto a seriedad y puntualidad. Igual en nuestra defensa es la 1:03 de la tarde y la lancha salía a la 1, así que no estamos tan mal. Habíamos llegado antes, en verdad, habíamos llegado bien a tiempo que los chicos se fueron a comprar café. Estamos en el agua, arranca la aventura del día de la fecha, con un día espectacular. Y bueno, tenemos de navegación, ¿cuánto tenemos, Chilu? No tenemos ni idea, pero yo les voy a contar perfecto. cuando termine la navegación. Creemos que no es mucho tiempo. Pocos minutos de navegación, creo que es menos de una hora, hasta acá enfrente. Ya se van a enterar cómo sigan. Aunque no lo crean, tenemos que ir en 2 lanchas separadas. Las lanchas son enormes, hay lugar para un montón de gente. Pero los capitanes solamente tienen permitido llevar 6 personas por lancha. Así que, como somos 7, sí o sí nos tenemos que dividir y estamos yendo 3 en una lancha y 4 en otra. Nosotros nos toca ir con los Haku. Este es el puerto de Homer, hay un montón de barquitos que todavía no salimos a recorrer, pero prontamente vamos a dar una vueltita a ver si hay algún velero potable. Pero más allá de eso, está nada espectacular, mucha vida marina, muchos barquitos, mucha actividad pesquera. Qué bueno sería si el Chess Team ya tuviera su barco, nos podríamos hacer Sí. el barco de los Chess Team. Estaría muy bueno. Era un poco el plan, pero bueno, no nos definimos. Vimos un barquito muy lindo que estaba a súper buen precio y nos re gustó, estuvimos hablando con el dueño y todo, pero no nos da el tiempo, no nos da temporada para llegar a recorrer algo de Alaska y encarar para el sur, para la península de California, pues nos quedaríamos acá a pasar el invierno y nos tenemos muy poco tiempo para el buen clima, o sea que estamos jodidos. Son enormes. Qué divinas. Bueno, y esos son nutrias de mar. Son enormes estas nutrias de mar. Nada que ver con las de río que vimos el otro día. Estas son muy grandes. All right, see those orange trail markers there? Up in the trees? Okay, that's your entrance. Sí, de cortito fue nuestro viaje. Habrán sido, no sé, 20 minutos de viaje en lancha. La verdad que fue cortito. Así llegamos acá a la playa, tenemos que caminar un poco para hacer el sendero porque la marea está un poco baja, para lo que él necesita de agua no nos puede dejar más allá. ¡Me voy a mojar! ¡Ay! ¡Había que bajar! ¡Ay! Había que... O sea, te deja con la rampa, la apoya ahí, con la marea moviéndose y el agua te hace bajar ahí y empaparte. Pero bueno, mucho no me mojé. ¿Se mojaron mucho? Pero claramente a los chicos de la otra lancha les tocó bastante peor que a nosotros. Ellos se mojaron más. No están muy contentos los chicos que se empaparon los pies. La verdad que no está tan buena esa bajada. Pero estamos preparados para la aventura, así que estamos bien.
Y así es como emprendimos el trekking a lo largo de la playa por poco más de 1 kilómetro. Y ahora nos metemos por el bosque para seguir el trekking. O sea, la primera parte se va por la playa y ahora ya nos metemos bosque adentro. Creo que es hora de sacar el bear spray, el aerosol para antiosos, porque puede haber osos en esta área. Somos 7 en este trekking y me quedé última porque me estaba acomodando la mochila. Me puse a pensar, si llega a aparecer un oso por atrás y no lo escucho venir, ni me voy a enterar que el oso está ahí. Y en el momento que lo vea o lo escuche, me voy a pegar el cagazo de mi vida. Así que debería ir atenta, cada tanto dándome vuelta y mirando a ver si me parece algún oso. Pero la verdad es que es muy loco, pero no tengo la sensación y la percepción de que hubiera nada acá, de que hubiera ningún peligro. No tengo nada de miedo porque no siento que pueda haber nada, la realidad. Que más vale que lo pueda haber, pero suelo ser muy instintiva y como dejarme llevar bastante como por el instinto y por las sensaciones. Y muchas veces siento cosas así como que me pienso, acá puede haber algún peligro o algo. A veces no pasa nada, en general no pasa nada. Pero bueno, ahí voy más atenta. Y ahora voy muy tranquila, así que yo creo que no hay nada. Igual voy muy cerquita de los chicos. Nada, me quedé pensando que supuestamente el que iba adelante y el que iba atrás, cada uno tenía que llevar un bear spray. Y yo como iba al medio no lo tenía. Así que debería apurarme y pedir un bear spray. Y de última ir con el bear spray ahora, mientras voy atrás. Y si no, tratar de apurarme y llegar. Ya no me da más la agitación. Apurarme y llegar a bien cerca del resto del grupo. Lo que me deja re tranquila es que es un trekking, no es súper popular, no voy a decir que está lleno de gente, bueno, la verdad que no, pero sí han pasado grupos antes que nosotros por acá, así que es muy probable que no aparezca ningún oso, porque en los lugares donde hay gente los osos no están, no les gusta a la gente, salvo que sean lugares muy turísticos y que estén muy acostumbrados, y los osos igual están ahí, aunque haya gente no les importa o están acostumbrados, pero en estos lugares que no están tan acostumbrados no es muy normal encontrarte con un oso. De todas maneras, recién en el sendero encontramos una caca de oso, así que... Pero era medio vieja, no era fresca de recién. Sí, se veía ahí una torta de oso. No sé qué tan fresca sería, vos recién estás diciendo que no era fresca. Parecía sequita. O sequito vientre, no sé. Llegamos a una bifurcación y como queremos ir a visitar un lugar que está bueno acá cerca, pero después tenemos que volver para atrás, no hace falta llevar todo el equipaje, así que dejamos mi mochila que no tenía comida, o sea tenía 2 cosas nomás que las saqué, y dejamos el kayak. Todo el resto sí llevas mochilas porque la verdad que es cortito igual el tramo, nadie tiene mochilas súper pesadas y a la vez todos tienen comida, y ponerse a desarmar las mochilas y sacar la comida es más lío, porque no se puede dejar comida. Pues si justo aparece algún oso alrededor, huele la comida, va a entrar a romper toda la mochila para sacar la comida. Tienen mucho olfato los osos y suele pasar que rompen cosas para encontrar comida cuando sienten olor. Así que por eso. Llegamos a un río con una talavita para cruzar el río y hacer un poco de trekking del otro lado. Vamos a ver si hacemos el trekking del otro lado. No, es a mano. Vamos un poco paseando por acá. Nos tocó cruzar primero, o en realidad tomamos la iniciativa. Llegamos a ir cruzando por turnos por la taravita esta. Porque es solo para 2 personas, así que el resto del grupo se queda acá. Chao chicos, los queremos mucho. Sobreviviremos. Acá dicen que no vamos a sobrevivir al cruce. Así que nada, vamos primero, después volvemos y en verdad esto puede ir y venir. Nos podemos quedar ahí y ustedes vienen. Estaba sola, boludo. Sí, porque estamos con pendiente, dale, hay que aprovechar. Igual dice que hay que usar guantes. Está buenísimo, este es un sistema obviamente de ida y vuelta, ¿no? O sea, la taravita puede quedar de ese lado y si alguien viene acá y quiere cruzar, la puede traer de vuelta por la cuerda, cruzar, volverla a llevar y así. Va y viene. Por eso también, bueno, nada, tiene las cuerdas para uno mismo llevarse a sí mismo, ¿no? Tracciona a hombre, a humana. Tracciona a sangre. Agotador, Con el serio que no, pero claro, estamos moviendo todo el peso de nuestro, más la taravita, más todo. Más la cuerda. Acá estamos en la parte del rápido, donde... Allá nos está ayudando Santi para que vayamos más rápido. Mal. Esto está sostenido por ese cable. Ese
ese cable de acero que está ahí arriba, así que es súper seguro. Esta cuerda solamente es para llevarte de un lado a otro, pero si se corta la cuerda o pasar algo no es tan grave. Uno puede hasta ahí llevarse por el mismo cable, ¿no? O sea, estaría bueno tener guantes, obviamente, pero bueno, si es una emergencia no pasa nada. Uno lo hace con cuidado y se puede hacer. Y llegamos nuevamente a tierra firme. Baja, ¡Listo! Y en ese momento llegó un grupo de 4 chicos que también tenían que cruzar y también se pusieron a ayudar. Bueno, básicamente lo único que hicimos fue cruzar todos para acá, estar un ratito acá y ahora volvemos de vuelta para el otro lado. Así que ahora sí nos vamos al lugar copado. Finalmente cruzamos, volvimos, seguimos camino. Fue muy cansador porque esto de tracción a sangre no es moco de pavo. O sea, esta noche dormimos o dormimos. Ahora esto pesa más. Llegamos de vuelta a la bifurcación donde dejamos las cosas y ahora sí que nos vamos al lugar de acampe. Mira que te meto con el spray. Sácale el spray. Hey, it's dangerous for you. We all have bear spray. Bastante gracioso. Por ahora son los únicos usos que nos pudimos pasar. No lo esperábamos, incluso decimos que sí, que eso es peligroso para ellos porque todos tenemos bear spray, así que uno con susto da que le tira. No. Si te agarra en medio del bosque, no, que igual yo creo que se cuidan de que... Se cuidan de no asustar a nadie. De no asustar a nadie, porque sí. De hecho, cuando dijimos que Caro venía atrás y que por ahí se podía asustar, se lo sacó. Algo importante, no solo hay bear spray en la gente, sino que hay algunos que están armados. Ah, sí. Por lo que estuvimos viendo. Sí, vimos uno. Sí. De esos chicos que les mostramos en la Tarabita, ellos estaban con pistolas. Pero yo venía a hacer un trekking de 5 días. Sí, de varios días. Sí, acá es muy común ver gente con pistola en Estados Unidos. Es impresionante. En Canadá también, bueno, también muchos rifles, escopeta, bueno, nada. Es gente que está muy acostumbrada y también anda mucho en el wild. Pero incluso así también la gente está en la vida cotidiana usándolo. Es impresionante, es algo de lo que nosotros, por lo menos en Argentina, no estamos para nada acostumbrados. Claro, está muy incorporado a la vida cotidiana, sí. Tal cual. Sí, por ahí en Argentina, por ahí la gente del campo puede llegar a encontrar gente armada con escopeta, eso es más común. Pero no en una vida cotidiana así de pueblo, ciudad. Bueno, tampoco estamos en la ciudad ahora. Sí, por eso acá no me suena tan raro. Venían 5 días de estar en medio de la montaña, en un lugar que no va nadie, súper alejado, y lo veo quizás más normal. O sea, no me llama tanto la atención como verlo en un pueblo, en una cervecería o algo así. ¿Una cervecería? ¿Por qué no una cervecería van a tener? Bueno, porque ayer dijeron que habían visto una en la cervecería. Sí. Claro, la cervecería que tuvimos allá. Y allá es a donde estamos yendo. O sea, no estamos yendo al glaciar. El glaciar está bastante lejos y no es muy accesible, de hecho. Pero estamos yendo a la laguna que está bajo el glaciar, que es el glaciar. Así que va a estar muy lindo. Va a ser un muy buen lugar de acampe porque estamos yendo a acampar ahí y a andar en kayak entre los témpanos. Así que tremenda aventura. La verdad estamos viendo una combinación de actividades que está muy buena. Esto es increíble, acabamos de llegar a la zona de acampe, donde está el lago del glaciar. Y están acá los témpanos, están acá al lado, son enormes, está espectacular, yo no me imaginé que iban a estar tan cerquita. Encima mirá, el día le da perfecto para que se vea, todo el hielo está... No, zarpado el lugar, zarpado el clima, zarpado el día, zarpado todo. La verdad que trequinazo. Trequinazo, mirá, en remerita estamos, Alaska, al lado del hielo. Mirá. Qué copado. Está súper limpio hasta allá, te vas con el kayak por ahí. Tranqui. La verdad es que el lugar nos sorprendió. Esto era mucho más de lo que esperábamos. En este espectacular lugar íbamos a pasar el resto del día y la noche. Bueno, ahora sí llegamos y los chicos están locos y se van a ir a tirar al agua esta glaciar helada. Igual, en su defensa, el día está espectacular, está calentito, está lindo, hay mucho sol y está bueno para tirarse, pero el agua está helada, yo ni en pedo. ¿También vas a ir al agua? Los primeros valientes. No, ni en pedo. La verdad que estaban locos, los chicos, no me metería ni loca, Mirá que con el ciclismo hacemos cosas extremas, pero esto supera
cualquier otra cosa extrema que hagamos. Y nos metemos también en agua fría cuando hay que hacer algún deporte, pero generalmente estamos con traje o estamos bien preparados, porque no, sufrir así innecesariamente no. ¡Mira una! Ahí está el vikingo yéndose al hielo, boludo. ¿Subió? Está subiendo, vamos, mirá. Bien, una vez. Yo me metí. Hice lo mío. Chao. Ya está fresquito. Ahora ¿Está hondo acá? Sí. Tenés que nadar. tirate tipo pie clavado. ¿Vos sí te metiste entero? Sí, damos. Me siento las piernas. ¡Estamos en Alaska! Uy, se quedó un pedazo de hielo. No puede por ahí, Easy. No hay necesidad de sufrir, Easy. No tenés que demostrarle nada a nadie. Relájate. Ay, no, es mucho sufrimiento. Pobre. Sufro por vos. No, sí me da pena. Acá ya nos instalamos en nuestro espacio de camping que elegimos. Al lado de los témpanos. Es increíble esto. Con esta vista del glaciar impresionante. Y este lugar, y con este día, no podemos creer todavía estar viviendo esto. Esto es, hasta ahora creo, lo mejor que hemos vivido en Alaska. Alaska nos está fascinando desde el día que entramos, pero creo que por ahora se lleva la frutilla del postre. Estamos saliendo a andar en kayak, por lo menos parte del team se fue a andar el kayak, las carpas ya están armadas, el fueguito está funcionando y con la carne lista. Va, lista no, le falta como una hora. Pero bueno, básicamente el campamento ya está totalmente encaminado. Y bueno, y ahora nos queda salir en un rato a nosotros, que nosotros queremos salir en el kayak también. Y bueno, y disfrutar, porque este lugar y este clima no se da muy a menudo, o al menos esa sensación es la que nos da, de acuerdo al pronóstico que estuvimos viendo todos estos días. Y lo que estuvimos viviendo, lluvia, 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 nublado, niebla, bueno, mirá. Estamos en busito, en Alaska, al lado de un glaciar. O sea, ¿qué más se puede pedir? Acá estamos, disfrutando. Yo les voy a contar cómo vamos a organizarnos esta noche para dormir, porque no estamos tan equipados. Nosotros para hacer el chestim, que andamos siempre muy equipados, esta vez no estamos equipados. Claro, nos vinimos con solo una mochila con lo básico para andar por acá, por Alaska. Y lo básico no incluía ni bolsa de dormir, ni carpa, ni muchísimo abrigo, ni igual. Todo eso quedó en Buenos Aires, porque obviamente, como ya les hemos contado, nosotros de Buenos Aires nos fuimos al Caribe a comprar un barco y estaba en los planes venir a Alaska, por eso tenemos ropa de agua y ropa de así un poco de montaña, pero lo básico, pero no tenemos todo lo demás, así que no había manera de traer todo eso desde Argentina, porque iban a hacer muchas escalas y muchos lugares por los que íbamos a andar como para andar cargando con tanto equipaje. Así que bueno, en conclusión, se nos iba a complicar hacer esta travesía acá, porque no teníamos nada de todo esto, pero con la voluntad de todos, más o menos nos armamos. Más o menos, digamos que o sea, tenemos un recauchutado para hacer la bolsa de dormir. Fue como una bolsa de dormir por debajo que nos prestaron, una manta que nos prestaron los chicos de la ruta, unas yoga mat, que son las alfombritas esas para hacer yoga, como aislante, y una carpa de 4, vamos a dormir 5. Esperamos, o sea, la noche baja mucho la temperatura acá, van a ser 10 grados esta noche creo. Esperamos no tener frío, igual trajimos ropa térmica para, bueno, dormir por lo menos abrigados, pero creemos que vamos a estar bien. El tema era que teníamos también entre todos, o sea, teníamos 2 carpas. Una es esta carpa que es del italiano, que en verdad es para él solo, pero bueno, acá van a dormir una pareja, van a dormir los españoles. Y él va a dormir en esta carpa que es para 4, pero vamos a dormir 5. Van a dormir el italiano, nosotros 2 y Caro y Santi. Esta es la carpa de Caro y Santi. Entre todo lo que tenemos la metimos ahí, vamos a dormir súper apretados e incómodos probablemente, pero la buena voluntad acá de todos para hacer una linda travesía, la verdad que está buenísimo porque por ahora vale 100% la pena todo lo que estamos viviendo. Mañana a la mañana te cuento si vale la pena pasar una mala noche. Yo siempre digo que sí, prefiero pasar una mala noche y vivir todo esto que no vivir nada. Así que felices de la buena onda de todos y la buena voluntad de adaptarse también a que nosotros podamos venir aunque no tengamos todas las cosas. Igual entre todos más o menos cada uno fue poniendo lo que tenía, porque en definitiva no todos tienen carpa, no todos tenían aislante, no todos tenían todo, pero bueno, se fue armando la movida. Así que bueno, con una mantita súper poco abrigada, vamos a ver cómo pasamos la noche. Nos organizamos así, ahí van a ir Santi y Caro, ahí va Damo, el italiano, y nosotros 2 acá, entre medio, no sé cómo vamos a entrar. Y esta va a ser nuestra manta que nos va a cubrir, pero tenemos abajo estos 2 aislantes finitos
Pero bueno, yo creo que entre los dos más o menos va a estar bien. Y esta también es bolsa de dormir que nos va a aislar del piso, que suele ser lo más frío. Porque el aire debería estar caliente a la noche, porque somos 5 personas durmiendo acá, no debería ser tanto frío. Y de última, si no, enrocaremos. Y esta manta que es súper finita, pero bueno, yo creo que vamos a estar bien porque está puesta doble. Y a la vez nosotros nos vamos a meter en nuestros linen, esto que usamos, en nuestros tipos sábanas que son de camping, que es una especie de sobre, de una tela así finita, pero que aunque no lo quieran abriga bastante. Son justamente para hacer camping en verano, cuando uno usa bolsa de dormir, pero que necesitas taparte un poquito, o ir a hostels o refugios, que de hecho los refugios generalmente en Europa te lo exigen. Porque usas cama compartida todo el tiempo con toda la gente, los montañistas que van, así que te piden una de estas sábanas tipo bolsa a dormir, pero de tela. Bueno, esas sí las teníamos, no ocupan nada de lugar, las habíamos traído, es con lo que dormimos en el motorhome de los chicos, y entonces con todo eso yo creo que vamos a estar bien, ¿no? Esperemos que sí, tenemos fe. Recién vino un chico que está acampando acá cerca y nos vino a traer de regalo esto para poder hacer los s'mores, los famosos s'mores, que son unos sándwiches de marshmallow, galletita y chocolate, que está espectacular. Después les vamos a mostrar cómo lo preparamos. Es algo muy típico de acá y de hecho ya mucha gente nos había comentado en los videos que si habíamos probado o no habíamos probado los s'mores, que sí los habíamos probado pero no lo habíamos hecho en un video, así que ahora se los vamos a mostrar. Ahora sí nos tocó el turno a nosotros de ir a hacer nuestra travesía en kayak. A ver cómo nos va, está lindo, está atardeciendo ya. Bueno, en verdad son las 8 y pico de la noche, la verdad que es tarde, pero bueno, hay tanto sol acá que no hay problema. ¿Cómo le fue? No, increíble. ¿Sí? ¿Zarpado? Increíble. Cuidado, Chilu, no sé. nos acusan nuestros videos. ¿Hay peligros en los que meterse? No, me dio mucho cagazo. ¿Ah, sí? Son muy altos. ¿Estamos? Estamos listos. ¿A la aventura? ¿Aventura? Llegamos a la primera islita y ahora vamos a dar una vuelta a estos témpanos enormes y después volver. Esta es la primera islita. ¿Ves? Se desmoronó allá, cayó esa hermosa islita. Sí, la isla de los pájaros. Sí. Increíble los ruidos que se escuchan del hielo, pedacitos que se van cayendo, el agua que toca con trabajo, la parte recortada, donde se va derritiendo. Impresionante este lugar. Locura, locura total. Felicidad enorme poder estar acá hoy, increíble, realmente muy emocionante. Es muy, muy mágico. Están en mi salsa, estoy tan feliz. Obviamente se quiere volver. Me está contento para mí. No, estoy re contento. Ese es el próximo en caer. Y ahí es muy loco eso, como está, se va derritiendo por abajo del nivel del agua. Entonces el agua se mete para abajo, para adentro y nada, va golpeando el agua a la ola y se va haciendo ese ruido. Es re loco. Lamentablemente no nos podemos ir hasta el glaciar por 3 razones. La primera y principal, el asado va a estar listo en cualquier momento y nos lo vamos a perder, así que nos tenemos que apurar en volver. Eso es, pero indispensable. Ese es el más. Ese es el más. La segunda es porque es muy lejos, es bastante lejos, tenemos que remar el doble de lo que remamos hasta ahora, incluso más que el doble, te diría, está bastante lejos. Y es bastante cansador remar en este kayak. Y la tercera es que ya es tarde, súper tarde, así que tampoco podemos volver tan tarde allá. Así que, pero en una travesía organizada, con más tiempo y más cosas, uno podría ir hasta allá, la verdad que está buenísimo. Ah, este es loco subir, ¿eh? Sí, está buenísimo, resubiría, te digo. Vale, genial, porque dice el chef que la comida ya está, en un ratito. Esperamos no aburrirlos con estas tomas de glaciar, me parece tan fascinante y tan espectacular que yo espero que ustedes disfruten de la misma manera del otro lado de la pantalla y puedan, no sé, sentir lo que sentimos nosotros. Que en algún punto sé que no, pero bueno,
es lo más cercano que podemos intentar llevarles este lugar a sus casas. Y encima, aparte se ahorran el frío en las manos, estar mojados y todo eso. La caminata. La caminata, el cansancio. Igual lo valen. El cansancio, el frío en las manos, el agua, todo eso lo valen totalmente. Está buenísimo este lugar. Es muy gracioso cómo están las gaviotas, todas acá en el hielo. Muy loco. Bueno, acá ya llegamos. Bien, sigue. ¿Cómo fue? Bien, re bien. ¿Llegás ahí? ¿Qué me contás? Ahí está. Mirá, te tiro estadística. 1 hora 02, 3 kilómetros 20. O 3 kilómetros 200 en realidad. Bien, espectacular. Espectacular y encima lo mejor de todo es que nos espera un asadito acá casi listo. Y así terminaba un día espectacular, de trekking, remada y amigos. Y sin lugar a duda, podemos decir que este fue hasta el momento nuestro mejor día en Alaska. Huevo para hacer Un montón, trajimos 12. Sí. Entonces sal y pimienta, sí, ahí agarramos. Acá hay sal. La carne ya está. Brócolis. La carne es ready. De carne es ready. La Mirá. pinta. Y zucchini. Chicharcito de cerdo. Pinta. ¿A le va a entrar? Así nomás. Así, de una. Ah, qué momento. Qué rico, no sabes. Amor, ¿probaste esta verdura? Ah, sí, se mueve. Ínfimo, pero... ¿Se ven? Yo porque me quemo la mano. Yo también falta. Hay que hacerlo con el palito largo, pero... O sea, como que... Qué enorme el coso. Está muy... Mirá lo que es eso. Mirá lo que es. del palito ese Espera, no, espérate un poquito que el chocolate empiece a mete eso mientras. Y ese, no, Este lo hacemos acá. Más. Tiene que fundir el chocolate, ¿no? Claro. sí. Es enorme. Pero es que, no, es que eso es enorme. Yo lo que hice la otra vez era la mitad de eso. No, hay que esperar que se derrite el chocolate. Están re decepcionados los chicos que no es como en la foto. No, pero ni cerca, ¿no? La foto. Igual tiene una pinta. Mira Igual que las hamburguesas, ¿viste? Que te muestran así como una foto espectacular. muy rico, pero el chocolate no se llega a derretir. Es un asco. Ah, claro, el chocolate. Creo que están excelente. La combinación muy buena. Hubiese estado muy bueno que el dulce de leche esté el chocolate. Imagínate con dulce de leche. Que el chocolate hubiese estado derretido, hubiese sido ideal. La galletita muy rica, el chocolate espectacular y el marshmallow cremoso espectacular. No, pero acá nomás. Ya terminamos de comer, terminamos el postre. Ahora estamos jugando a las cartas y tomando petaca. Tomando petaca de Fireball, un licor muy rico. Toma. Porque el caballo salta. Es re Blair Witch esta luz. De noche, que nos estamos yendo a dormir, tenemos que guardar la comida. Son las 12 de la noche ya, se está haciendo casi oscuro. Cuestión es que todos los lugares de camping de acá tienen lockers para guardar bajo seguro la comida, porque los osos huelen la comida y pueden venir y romperte la carpa o lo que sea, o la mochila o lo que deje cerca de la carpa. Así que lejos del lugar de acampe están estos lockers para dejar la comida y a eso vinimos a dejar la comida. Y dicen que hasta incluso todo lo que tenga olor, desodorante, pasta de dientes, no sé, todo, trajimos todo ante la duda. Lo más loco que yo digo, ¿cómo puede ser que, o sea, nos tenemos que preocupar por la comida, el desodorante, la pasta de dientes cuando nosotros tenemos un archivo que ni te cuento después de haber caminado todo el día, nos vamos a meter en la carpa y el oso va a oler nuestro olor?
Me parece que es mucho más peligroso que nosotros tengamos olores que la comida. Pero bueno, nada, supongo que tampoco somos su target, no somos su presa, no les interesamos como comida, así que no debería ser un problema. Sí. La clave es que los osos no pueden abrir esto porque es súper complicado abrir. ¿Es desde acá abajo, creo? Sí. Una trabita ahí abajo. Ah, claro, acá está el dibujito. Tiene instrucciones. Mirá, jodeme, boludo, estos son huellas de osos. Tratando de abrir. ¿De verdad? Sí, boludo, mirá, está abollado. Esto es... De oso. Eso es garra de oso, mirá, está abollado acá. Mirá. O alguien que se quiso... Bueno, si alguien que se quiso hacer el gracioso también puede ser. No creo, pero... No creo, ¿eh? ¿Y esa no está así rasguñada? Sí, seguro, porque lo huelen. Vámonos de acá porque este es el foco, ¿no? Ahora sí ya lo vamos a dormir. Por cierto no hace nada de frío, no saben lo lindo que está. O sea, está fresquito, pero está súper bueno. Creo que no vamos a pasar mal la noche. En cuanto al espacio, ahora veremos. ¿Cómo vamos a organizar los 5 acá? ¿Vos decís que vamos a entrar? Obvio que vamos a Sí, entramos. Sí, Santi ya está dormido. Santi ya está durmiendo, feliz de la vida. Y ahora vamos a iluminar a Santi. Chicos, pueden dejar de molestar. Por favor, bajen el... Acá está, está ladísimo. Los cuadritos. Yo creo que los del borde son los que van a estar más cómodos. Claro, o sea, el tema es que acá en el medio somos 3 que quedamos al medio. Falto yo ahí. Es verdad. Yo no sé si contar esta historia ahora que estamos en acá. No, pero... No quiero historias de terror, por favor. No es terror. Ahora vienen las historias de terror. Osos y argentinos. Si la quieres escuchar. Yo la quiero escuchar, No, después se yo las no cuento. quiero. Después, en otro momento, Pero escuchar es en Chile, yo no quiero escuchar ahora. Igual no lo vieron. O sea, le arrancó la carpa, pero no saben si era uno. ¡Cállelo! Decimos que esta noche está permitido roncar y permitido tirarse pedos. Porque hace ruido y espanta a los osos. La clave es espantar a los osos durante la noche, así que está todo permitido. No sé, lo único que tengo acá que hace ruido es la radio, Ah, los walkie-talkies está que... Y el otro dilema era si poníamos un bear spray acá adentro, porque claro, ponés que viene un oso, rompe la carpa, trata de entrar, y nosotros spray acá adentro, olvídate que nos morimos todos antes que el oso. Pero no puedes ver. Claro. Ay, Ese no es te el ves problema. nada, no. Y respirar también. Y respirar tampoco. Así que O sea, bueno, tenés nada, que- son muchos dilemas y discusiones que estamos teniendo acá adentro Tenés de que salir cómo arrastrándote afrontar hasta la afuera. noche, que no va a pasar El nada. spray para afuera. Spray para afuera. No, spray adentro. Bueno, vamos a ver cómo nos acomodamos. Gente, buenas noches, nos vemos mañana. Mañana les contamos cómo sigue si sobrevivimos esta noche con osos o no sobrevivimos. Sí. Y si no sobrevivimos, se enterarán de las noticias.